Hola. Bueno, este chat es bastante especial porque no es tan formal como otros que hemos realizado, ya que no vamos a hacer una larga presentación de los invitados. Tanto Federico como Antonio tienen amplia experiencia en llevar adelante cámaras de silencio en diferentes países y saben además de nuevos proyectos de cámara de silencio que se están desarrollando. Así que yo les voy a invitar a que cada uno de ellos nos cuente un poco qué ha pasado con la cámara y luego entramos al intercambio. Ujú. Adelante, Fede o Antonio, el que prefiera. Fede, Fede. Bueno, bueno, yo puedo, si quiere, puedo, empezaría como contándole un poco digamos así, los antecedentes. ¿M? Claro. No sé por cuánto tiempo tengo, un par de horas, no, mucho. Eh, bueno, porque puede ser muy larga, pero bueno, voy contando un poco de cosas y si es que le interesan, o sea, acá perdón, me apareció una cosa pidiéndome qué idioma estoy hablando, que estamos hablando acá español. Bueno, qué sé yo. Perdón, no sé por qué Zoom me está pidiendo esto, qué idioma estoy hablando. Y entonces voy a dar un poco de contexto, un poco de historia, básicamente historia, voy a dar historia de cámara de silencio, esto sería el curso. Y, y después, bueno, no sé, bueno, hay muchas cosas que se podrían profundizar, pero bueno, no sé si es hoy, ¿ok? Bueno, el primer comentario que hago es esto, que digamos el tema de la cámara apareció con este tal John Lilly, ¿ok? Que sin duda es la persona que se le ocurrió esta cuestión porque, bueno, en la psicología se venía con la idea que la conciencia solo respondía a estímulo, que sin estímulo la conciencia fuera como, no sé, inconsciente o como dormida o, bueno, todo esto no era muy claro, ¿ok? Y entonces él era más como un biólogo, pero se le ocurrió esta idea de meter a una persona en una condición de sin estímulo para ver si hubiera algún tipo de actividad cerebral, ¿ok? Y la primera cámara en realidad eran como verticales, se metían estos tipos de arriba, bajaban, ¿ok? Incluso eh, bueno, con un coso, no sé cómo se dice, ¿no? Escafandra y traje. Traje Sí, de un buzo traje, para una Buzo, cosa buzo. así, Buzo. algo. Y bueno, igual ya de la primera experimentación resultaba que en realidad había muchas actividades, ¿ok? Después él hace mucho desarrollo, la Hola, cámara en un momento se pone ¿cómo horizontal estás? y Pedro creo que tenga el micrófono abierto. Bueno, sigo. Y entonces, bueno, hace mucho desarrollo y se mete también en todo un tema de mística, por muchas razones, digamos así. Y esto hace sí que, bueno, hace Hola. su producción de libros y esto en algún momento llegan también a lo nuestro, digamos así, al negro, que Asilo. eh, que creo que ya del comienzo empieza, digamos, a demostrar interés en este tipo de cosas de investigación. De hecho, en lo nuestro, digamos así, ya entrando en lo que es la historia del siloísmo, el tema de la cámara aparece ya, bueno, en los primeros reuniones, retiros, encuentros que se hacían, o sea, en la primera base ya aparece el tema de una forma más informal, con algunas instalaciones que eran muy rudimentaria y después en realidad se llega a una cámara bien hecha, digamos así, un poquito más adelante, creo que estamos ya en los años 72 creo, me parece, 72 73 por ahí, ¿no? Creo en Mendoza, aparte. O sea, el negro de edad se construyó una cámara en su garage. Así es. Y de hecho, yo me entero de todo esto porque en realidad el negro mismo me comenta de esto.
yo tuve varias ocasiones en que empezamos a hablar del tema de lo paranormal, digamos así, esto era el contexto en su momento, de lo paranormal y bueno, hubo varias conversaciones alrededor de esto, era también el momento en que se habían grabado estas transmisiones, ¿se acuerda? Una de estas transmisiones, hay una de estas que habla sobre el tema de lugares históricos del siloísmo en esta transmisión que hacía el negro no sé si se acuerda, hacía asilo desde Punta de Vacas, una de estas se mete mucho con el tema del paranormal. Perdón, Pratt y Ryan mencionan mucho el negro. Bueno, hace mucho comentario. No sé si se acuerda de esta transmisión con Hugo Novotny, que estaba ahí como correlador, digamos así, de esta transmisión. Y bueno, y empezaba a hablar mucho con el negro. Tuve varias ocasiones de hablar con él. Bueno, más que otra era él, capaz. Yo escuchaba y comentaba poco. Me comentaba mucho sobre el tema de lo paranormal, de cómo, bueno, de todo lo que era el contexto, con lo ruso que se metía en esto, de que el tema del paranormal aparentemente parecía que podría ser como un arma, pero que en realidad nunca resultó. Y bueno, y todas las estafas que también se dieron en todo esto. Y también me comentaba de varios estudios que se habían hecho, digamos, sí, en los años 70. De hecho, me comentó y después me pasó un documentito que se llama, eh, creo que se llama Sobre lo Paranormal, que es un documento, no sé si nunca lo han visto, que es una recopilación de un trabajo que se hizo sobre lo paranormal entre, bueno, dos equipos que había en este momento. Una estaba en Mendoza y otra estaba en México, que en realidad era, digamos, una o dos personas que se fueron por allá. Y ahí, bueno, en este documento, si nunca lo han visto, se mencionan varios tipos de experimentación que se hicieron, pruebas de varios tipos sobre el paranormal. ¿Ok? Hay un poco de teoría, pero mucha realidad es como todo la parte de relatos estadísticos sobre aciertos, sobre la dinámica de esta prueba, etcétera, etcétera. Y en este libro hay un apartado final sobre el tema de cámaras de silencio, porque de hecho la primera cámara que se instaló, que era ahí en este garage, de esta hay varias fotos, hay documentación cómo se había hecho. Era una cámara de hecho de concreto, ok, era como una vasca grande, no sé cómo se dice, una bañera, no una bañera, sí, bueno, era muy grande, de cemento, bueno, obviamente con el material que había en este entonces se usaba como una resistencia, un tubo que se ponía rojo, y entonces lo tenía que esconder abajo de una alfombra y todo esto. Y en la cámara, curioso, estaba una caja fuerte. Dentro la cámara, o sea, estaba la cámara con el agua, para entender, y ya justo ahí arriba estaba una caja fuerte, porque venía en todo esto de lo paranormal. Entonces una de las pruebas que hacían era esconder cosas en la caja fuerte, ¿ok? Y bueno, y venía con todas varias cosas que, bueno, se comenta en eso. Entonces, quiero decir que seguramente uno de los ámbitos en lo cual se puso el tema de la cámara era esto de lo paranormal, como investigando si esto tuviera algún tipo de existencia. También en base a lo que era la literatura de este momento, donde estaban los libros de este Rhine, que mencionaban varias cosas que después de realidad se descubrieron que eran fraudulentas. Entonces, esto también, por eso el negro, después, yo creo que por eso fue hablando mucho de esto, porque, digamos, de alguna forma, ahí también creo que él, digamos, él y este grupo se refirió a lo que era la literatura que estaba circulando en este momento y bueno, como se daba mención a que este paranormal se podía manejar, se podían hacer algunas cosas, bueno, se metieron a investigar todo esto, pero bueno, después todo esto resultó fraudulento. Entonces, bueno, no sé bien qué pasó con todo esto, pero el tema de la cámara después siguió un poco porque dio manera, bueno, básicamente al negro de empezar a estudiar el tema de psicología. Ok, de hecho él menciona en Psicología 4, menciona varios tipos de algunos experimentos y algunos resultados de cosas que se hicieron en cámaras de silencio, ¿no? Y ahí se pudo destacar
algunos fenómenos que después él, digamos, va como desarrollando más, como el tema de traducción de impulsos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el tema de deformación de imágenes, de estímulos, varias cosas. Ok, y en esta parte de, bueno, de lo que yo pude reconstruir, porque un poco me lo contó él, un poco pude entrevistar a la gente que estuvo con él en estos momentos, digamos. Ok, bueno, varios de estos partieron, casi todo, o sea, uno, y sí, porque eran gente tenían su edad. Pero bueno, algunos pude hablar, me contaron lo que se acordaban. La verdad que mucha información que me daban era también muy confundida, llena de mitos, o sea, cosas que me había contado el negro, después me la contaban de otra manera y entre ellos, digamos, los varios relatos que me hicieron también eran como muy de fantasía, ya, como que daban muy anecdótico todo. Pero tengo que decir una cosa, que uno de estas personas que me ayudó a reconstruir alguna información es Ricardo de Río, Ricardo Lucero, no, Ricardo Marcianesi, perdón. ¿Lo ubican? Más o menos. Él no estuvo en el tema de la cámara, él estuvo en el tema del paranormal, era parte del equipo. No se metió en la cámara en su momento, porque aparte creo que, no sé si ya se había mudado en Río, pero él como es electrotécnico, entonces estaba en toda esta cuestión y era parte del equipo porque, bueno, todo este equipo se metía con muchos aparatos, entonces era como era el experto y era más joven del otro, era bastante más chico, creo, de los otros, y por esta cuestión que era más joven, tenía mejor memoria. De hecho, cuando pude hablar con él de todo esto, me pudo dar mucha información bastante más ordenada de lo que me habían pasado otros, que eran mucho más grandes, o sea, tenían, no sé, 10 20 años más. Y bueno, de todos modos, existe este material que es muy interesantito, este apunte, no sé cómo se llama, que fue como, es como una recopilación, ¿ok? Que trata de dar un poco de testimonio y se mete con el tema de la cámara por el lado del paranormal, ¿ok? Y ya cuando estuvimos en una reunión con el negro en Manantiales, esto estamos hablando del 2009, creo, ¿no? Por ahí fue en Manantiales. Bueno, y ahí me propone de armar un grupo para meterme con todo esto. Así, me dice, me tira esta bomba. Entonces, bueno, armamos un grupo. Después de esto, yo estaba como, más o menos estaba en Buenos Aires en este momento. O sea, no tenía claro dónde estaba viviendo, pero bueno, se armó todo esto en Buenos Aires finalmente y armamos un grupo de 10 12 personas de varios tipos, gente varias. Yo tampoco lo conocía todo mucho. Armamos un grupo para empezar a recopilar toda esta información, ordenarla y bueno, y a ver cómo nos metemos en esto de lo paranormal. Ok, bueno, yo tuve varias ocasiones de ir siguiendo conversando con el negro sobre todo esto, pero finalmente nos orientamos con el tema de la cámara, porque dentro de todo el caos que era el paranormal, la cámara era como por lo menos una cosa que nos parecía más simple, mm, que era muy complicado, pero más simple todo el resto que era como, bueno, ni sabía de dónde meter la mano con el tema del paranormal, ¿no? Entonces nos animamos y de hecho empezamos a ver cómo construir una cámara. Ahí fue la recomendación del negro de no meterse en los parques y de hecho, bueno, ahí sí nos enteramos que estaba la idea de que se podía armar la cámara en algunos lugares especiales, digamos, hecho para esto. Y la mención fue bastante clara, que uno de estos puede ser Grotte. ¿Se acuerda Grotte? Que era como un centro que era un centro de estudio, ¿no? Un centro de estudio que estuvo funcionando, después se abandonó pues, cuando se armaron los parques, como se trasladó todo al parque para sacarle, digamos, todo, digamos. Y estaba otro también en Argentina funcionando, como este que era Moreno, en lugar de Moreno. Y, y estaba el plan de armar una cámara de esto. De hecho, esto lo hablamos con el negro, lo hablamos, bueno, en su momento con Loredana en Grotte, que esta era una posibilidad, armar el tema de la cámara ahí. Y lo comentario negro fue un poco así, que este tipo de estudios iban como por... me comentó una cosa como que estos estudios iban por puede ser los sótanos de la escuela.
¿Tiene sentido esta palabra? Sí. Se dice sótanos, Sí, ¿eh? Como los garages, ¿cómo se dice? No sé qué son. subterráneos. Subterráneos. Bueno, una cosa así, eso me dijo. Y como que, o sea, tiene que ver con la atmósfera, pero bueno, son también trabajos que pueden causar un poco de, digamos, desorden. De hecho, era como, no era para hacerlo en los parques, de ninguna manera. De hecho, esto lo conversamos porque estaba la posibilidad en este momento, estábamos construyendo varios parques en Argentina, había como, era la época golden de los parques, y entonces, bueno, finalmente el acuerdo fue armarlo en un lote al lado. Entonces, la primera cámara que hicimos de esta, digamos, en esta época fue en un lote al lado del parque, o sea, no era dentro. Esto fue como bastante explícito con el negro, que no era posible adentro, pero que ahí estaba bien, digamos, era como otra gestión separada de todo esto. Y de hecho ahí armamos toda una cámara, fue todo un quilombo armarla, porque aparte no teníamos idea de nada, fue una mega construcción exagerada por mucha cosa, porque también no se tenía mucha experiencia de lo que resultaba en un tema técnico de materiales, de cómo hacer la cosa. Y después de eso hay alguna foto, algún lado tiene, hay videos, algunos hay. Y Eso fue después al lado de qué parque, esa primera. de la reja, de la A la reja, Ah, la reja. deja. en los lotes, hay unos lotes ahí. Era una Sí. pileta en realidad, había una pileta, dentro de la pileta hicimos un galpón y dentro del galpón hicimos otro galpón y dentro del galpón hicimos otra cámara, que era la cámara, después estaba la cámara, era como cuatro cáscaras una dentro de la otra. Bueno, una cosa así era. Sí, es todo exagerado, fue una cosa, bueno. Y bueno, después con la experiencia, digamos, eso duró poco en realidad, porque lamentablemente todo esto se terminó de construir que justo partió el negro. Esto fue la verdad. Empezamos antes, duró varios meses la construcción, porque era como mucho trabajo y partió el negro y lamentablemente se armó un buen despelote por ahí en La Reja, en Lo Parque en general. Hubo varias, digamos, amigos que ya no eran mucho amigos, cosas así, digamos. Así que de hecho el grupo también digamos, se explotó, te diría. O sea, no, no hubo forma, fue así. Así que prácticamente tuvimos que abandonar todo, o sea, fue así. Se paró ahí. Solo pudimos hacer unos trabajitos durante 4 o 5 meses, pero de hecho algunos, otros como desaparecieron. O sea, con todo este quilombo que se armó, de hecho, algunos seguimos un poco experimentando sin idea de nada. O sea, estaba esta cámara, la poníamos adentro sin algún tipo de protocolo, de nada. O sea, ni idea de cuánto tenía que estar, cómo, qué. Y aparte varios errores de medición, porque usábamos un termómetro con termocupla que tiene muchos errores. Entonces, bueno, varios quilombos técnicos y también ni idea de qué hacer con todo esto. Esto duró varios meses, caótico, total. Igual era lindo, o sea, después que, digamos, empezamos a afinar algunas cosas y algo pasaba. No era claro qué, pero algo estaba divertido por ahí, ¿no? Lucecita, cosas, gente que gritaba, ¿no? Y nosotros o sea, la verdad que no teníamos idea de ninguna forma de trabajo. Solo estaba claro que tenía que estar un control, porque eso está en los apuntes que nos pasó el negro, estaba un control. Entonces nosotros diseñamos lo mismo, diseñamos el control. Entonces estaba el audio bidireccional, estaba el control de luces, o sea, varias cosas que estaban comentadas la trasladamos, e incluso utilizar la banda de flotación y no la sal Epson, porque John Lilly usa sal Epson, que es como una sal densa, pero son como 300 kilos, que meterle que aparte es una sal muy cara. Entonces, bueno, el negro sugirió de no usar la sal, por lo menos en principio dice, mira, con la banda se resuelve todo bastante bien y es mucho más simple. Y también es verdad, porque esto aparte te permite vaciarla y volver a llenarla, mientras si fuera con la sal tendría que tener sistema de filtración. Bueno, eso nos ahorró un montón de problemáticas. Y entonces, bueno, ahí experimentamos de forma muy varias, caótica, sin ningún orden. Después el grupo se desarmó y nada, quedamos en la nada por más o menos 2 años. No pasó nada. Después de 2 años, como yo pude, digamos así, empezar a empilar, alinear las cosas, ordenar la idea, y ahí surgió
digamos, una suerte de protocolo, como diciendo, bueno, hay que hacer la cosa de una cierta forma, que más o menos va por la forma que estamos utilizando ahora. O sea, ahí fue los primeros, digamos, borradores de todo esto, y entonces volvimos de vuelta con todo el tema de la cámara, o sea, armamos otro grupo con otra gente que no era lo anterior, todo, o sea, todo nuevo prácticamente, aparte uno que apareció en el tiempo, Luciano Fiacchi. Con él armamos un grupecito, pusimos esta regla que se tenía que trabajar de una cierta forma, bueno, parecida a lo que estamos en la forma actual, pero empezamos otra época donde la cámara ya no quería ser un lugar fijo, porque esto también daba mucha problemática. De hecho, bueno, una anécdota que la cámara que se armó el negro en su momento en Mendoza, esta duró también un par de años, después la desarmó él con el martillo, así la rompió toda, porque también ahí empezaron la locura, no sé bien, pero se empezó a circular la voz y parece que hubo incluso la prensa que empezó a decir no sé qué cosa rara que pasaban ahí, bueno, la desarmó totalmente. No es así, es verdad. Y bueno, y por un tiempo largo, obviamente nos apareció de vuelta el tema de la cámara. Sé que hubo algunos experimentos de gente que fue probando también en España, ¿no? Tuvo, ¿cómo se llama? José Eh, Antonio Vázquez. exacto, que se armó una cámara. También esta también no terminó mal, ¿sabes, no? Bueno, terminó bastante mal esto también. Pero bueno, pasaron varias cosas en medio de todo esto. Y toma, nosotros igual armamos un protocolo que es más parecido a lo que hicimos nosotros, que estamos haciendo ahora, que lo fuimos refinando y empezamos a hacer, alquilamos lugares durante 2 meses de verano, se instalaba la cámara, ya el diseño cambió completamente, era una cámara trasladable que se podía armar en un día, se sacaba, o sea, tiene el lío de manejar un lugar permanente, digamos así. Eh, y esto de hecho funcionó. Se empezaron a armar como retiros de grupos con todo un protocolo que ya era como un protocolo diseñado como para lograr tener algún tipo de experiencia, porque el tema es esto también, que varios pasan en la cámara y aparentemente a algunos no le pasa nada, a otros sí, y bueno, cosa muy distinta, entonces fijamos como parámetros, no un nivel mínimo que es como sería, lo pusimos nosotros como ASESI, gente que está con el tema de la ASESI, y bueno, y todo un protocolo de trabajo bastante rígido, no entro en esto, pero es muy importante porque hicimos todo esto y obviamente lo fuimos, todo esto resultó también del trabajo de mucha gente. O sea, con todo esto se armó esta cámara que duró en Moreno, ahí creo que hicimos 2 temporadas, creo, 2 veranos o 3, no me acuerdo. Después todo esto se trasladó y alquilamos otro lugar en, cerca de Uspallata, en un lugar que se llama San Alberto, atrás de Uspallata que está por ahí al confine entre Argentina y Chile, para entender. Ahí arriba y ahí duramos, creo que también hicimos por lo menos 3 años de verano y vino gente de mucho lado porque se armaban grupos que iban trabajando durante 2 o 3 semanas más o menos, ¿no? Con todo un protocolo y así cambiaron varios. Vino gente de Colombia, de Brasil, de Chile, de Argentina, bueno, de Europa un montón. Después armamos la misma cosa en Europa. Entonces, de invierno, digamos, el invierno europeo, trabajábamos en Uspallata y cuando era verano en Europa estábamos trabajando en grotte, porque también volvimos en grotte, pudimos armarla en grotte la cámara y no era la misma, obviamente eran dos, porque ya era como todo más simple, ya empezamos a entender mucha cosa, cómo se armaba la cuestión y empezamos a trabajar en grotte durante, creo, 2 o 3 años también ahí trabajamos, no me acuerdo. Pasaron un montón de gente. Bueno, en todos estos años fuimos como refinando este protocolo, digamos así, la forma que nos pareció para evitar accidentes, para hacer que la gente más o menos llegara a un cierto nivel de experiencia que era el punto central, porque hay muchas cosas muy interesantes que pasan antes, pero como son desvíos, son cosas menores. En realidad, la cosa importante son otras, pero tener que lograr entrar como en un cierto, como en una capa, sí, haciendo como un paralelo con lo que son la disciplina, es como si uno se parara con la primera cuaterna, ¿no? Diciendo, wow, qué lindo, cuánta cosa vi. Pero en realidad la cosa más importante viene después, digamos así, ¿no?
Y bueno, y ahí nos conocimos con Antonio y Nazco. Así que pueden contar ellos qué pasó, porque yo estoy hablando hace media hora, 20 minutos. Oye, pero yo Pero esto, ¿eh? sí, quería hacerte una pregunta que no sé si ha quedado muy claro. ¿Cómo fue ese cambio del interés con el trabajo de la cámara, que en principio efectivamente estaba dirigida a investigar con lo paranormal? Y luego, ¿en qué momento, cómo fue, o el negro te comentó de que eso ya no era interesante y volcarse mucho más en la experiencia mística, en el trabajo interno? Mira, no fue así tan directo, digamos, porque, digamos, de un lado estaba claro que el tema del paranormal para nosotros no es para tener poderes, no es para tirar plato o para hacer cosas así raras. No es tanto ese el asunto. O sea, esto, o sea, fue bastante claro con Negro. O sea, el tema nos interesa por un tema como de ámbito mental, ¿ok? De atmósfera. Son algunas cosas como que son indirectas, digamos. O sea, meterse con este tema te lleva a otra cuestión, ¿ok? Yo te puedo hacer como yo te diría que el paralelo es, por ejemplo, con el tema de la sospecha del sentido, ¿ok? Donde aparentemente aparecen este tipo de fenómenos, pero el punto en realidad para nosotros no es el fenómeno, no es, ¿me entendés? Volar plato o todo esto que aparte tampoco, digamos, nunca se pudo exactamente predecir o exactamente, ¿me entiendes? Verificar que todo esto existiera. De todo modo, es interesante el ámbito mental, ¿ok? Yo la tomaría mucho por el lado de la sospecha del sentido, ¿ok? Como que te da como el tono, ¿me entiendes? El ámbito mental cuando nos metemos. Claro, es muy fácil desviarse, es muy fácil meterse en otra cosa que no nada que ver, nos lleva a otro lado, ¿me entendés? O sea, que ahí por eso te dirá, ahí está el tema de lo místico, digamos, en la sospecha del sentido, donde sí aparecen los temas, pero el tratamiento claramente va hacia el tema del sentido de la vida, ¿no? ¿No? De como romper algunas creencias, digamos así, para abrirse a otro mundo, digámoslo así. Otra cosa que también en esta reunión en Manantiales, donde fuimos conversando todo esto, porque justamente yo le dije, mira, el negro, yo le dije, mira, lo paranormal muy interesante, pero no sabría de dónde empezar. O sea, ¿de qué? Es un tema como que, aparte muchas cosas se han ya han investigado, ¿qué me meto a hacer yo? O sea, ¿qué hago? ¿En qué aporto? Y él me tiró que de estudiarme el tema de la miracología, ¿Qué? milagrología, perdón. Mm, ¿Puede ser? ¿Se entiende? sí. Claro, me mencionó Don Bosco me mencionó Juana Inés de la Cruz, básicamente que es una monja mexicana. La verdad, yo me puse a estudiar todo esto, me leí libros, cosas muy interesantes, pero la verdad te digo, estuvo mucho en esto. No pude sacar mucha conclusión de todo esto, digo la verdad. Pero él partió, así no pude, lamentablemente, no pude volver a decirle negro, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Qué tengo que ver con él? Bueno, pero yo creo que muchas cosas son como indirectas, ¿entendés? Porque también tuvimos varias charlas donde hablamos de otros temas. Por ejemplo, hablamos mucho una vez hablamos muchísimo de la mastaba, que son esta construcción, la mastaba, creo que se Bastaba. llama, ¿no? Son esta construcción, ¿no? Que no son pirámides, pero son, digamos, de esta forma, pero más a escalones, que funcionaban como banco en su momento, ¿no? Pero creo que el tema fue, hablamos de esto, creo, porque el tema es el tema de hacer cosas en escalones, como diciendo, bueno, fue una interpretación que yo llegué a esto después de mucho tiempo, por ahí no entendí nada, es muy fácil que me equivoqué, pero, ¿no? Como entendiendo que adentro del tema de la CESI también hay que construir escalones, que yo lo tomé así, ¿ok? Y algunas de estas cosas son, digamos, bueno, son cosas que me la llevé adentro y la tuve que cruzar con otra cosa. Eh, el tema de la cámara, eh, o sea, em, digamos, para mí fue muy impactante la experiencia. O sea, yo tuve toda esta cuestión inicial de la cámara que duró un par de años en Moreno, donde era todo como una gran sopa. La verdad era esto, que era muy interesante,
pero ¿qué? O sea, no, muy difícil de cruzarlo, aparte con todo lo que tuvimos, estábamos hablando en este momento de lo que es Assisi, ¿no? Básicamente. Porque bueno, también otra parte del quilombo un poco fue, digamos, todo el despelote cuando el negro partió, todo lo que fue el tema de la Cesi, en realidad el negro nunca dio la Cesi. O sea, en un momento anterior, o sea, hasta que estaba el negro, digamos así, la entrega de la Cesi, ¿cómo se daba? Se daba en realidad entre maestro y discípulo con esta fórmula. O sea, era el mismo maestro que en algún momento te pasaba algunos apuntes, que era poquísimo, no había casi nada. Entonces te decía que la Cesi, bueno, no sé, esto, te paso esto apunte. Yo estaba trabajando con un maestro y cuando terminamos el tema de la disciplina, pasamos al tema de la entrega de la CESI, que fue esto, te paso esto apunte, que era nada. O sea, como, ¿qué me está dando? Nada. O sea, eran como, la verdad era así, como, bueno, más o menos entendiste la dirección porque existe la disciplina, va por ahí la cosa. Y no mucho más, había muy poco comentario y después el tema de cómo se tuviera que dar la cesia a todo el conjunto, ok, que era parte de toda la cuestión. En realidad, esto no lo armó el negro. Esto se lo tiene que acordar, porque el negro partió, digamos, en todo el quilombo. En realidad, después algunos maestros tomaron la cuestión y de quién tenía que dar la cesi. Bueno, en realidad fue en este punto que lo digo así, como ya riéndose, se mataron entre ellos, así. Yo era como, estaba ahí al lado, pero se armó el quilombo, de verdad se armó con esto, porque había como partió el negro y yo estaba en esta mail, en una mailing list donde circulaban, digamos, que era la mailing list de los maestros que estaban, porque eran, creo que 54, ¿no? Que habían entrado, que eran los que tenían la CESI. Después estaba algunos que se habían quedado sin la CESI porque tenía que esperar lo otro. ¿Se acuerda? Que fue todo lo que entraron en manantiales, que eran como que estaban en el limbo, decía el negro. Los dejamos en el limbo esto, no pasa nada, ¿no? Entonces estábamos nosotros que teníamos la CESI, entre comillas, porque a mí la CESI me hicieron poco, así, una paca, o sea, poco. Pero bueno, entonces entre estos 54 maestros, lo viejo, digamos así, o sea, eran lo único que tenía algo de la CESI. En un momento dado, alguien escribió, bueno, no quiero entrar en los nombres, todo esto, o sea, porque se había partido el negro y no estaba alguna fecha porque se había estaba en la fecha, pero no estaba qué iba a pasar. Estaba el tema del ingreso a escuela y estaba el tema de la entrega de la CESI. Estaba el título, pero no estaba qué. Entonces empezó la cuestión, ¿qué va a pasar con esto? Y, y ahí se armó el quilombo total. La verdad fue esto. Sí, bueno, porque tú sí, tú no, qué sé yo, todo esto, bueno, más o menos todos tienen la información, no sé si la tienen, no sé tampoco si es importante, pero la verdad que alrededor de esto se armó quilombo, terminó que algunos, digamos, algunos diciendo, no, hacemos nosotros la CESI, la explicamos nosotros, ¿ok? Y se entregó la CESI. Bueno, está bien, o sea, seguramente con que ellos iban a trabajar. Pero la verdad, una reflexión que hice mucho tiempo después es que en realidad hubo un cambio. O sea, el cambio que hubo es que el negro dejó de lado esta cuestión de algunos que entregan a mucho. Eso se abandonó. ¿Ok? De hecho, la disciplina, cuando se armaron los videos, de hecho eran gente que estaba leyendo el papel. O sea, leía una carta que era lo material. O sea, no estaba más el personaje que entregaba a lo mucho, porque se cambió, se quiso sacar el tema del maestro con esta figura y entonces la tesis para mí en realidad se pasó con la otra forma, digamos así, porque fue lo que genuinamente ellos habían hecho hasta este momento, pero lo pasaron de esta forma. Entonces de alguna forma ahí volvimos al tema de la referencia hacia algunos, digamos así, ¿no? Y, y sobre todo volvimos a la forma como individual. Esto fue para mí digamos, me di cuenta mucho tiempo después, fue como un poquito un lío de todo esto, porque se había abandonado el tema individual y se había pasado al tema de conjunto. La disciplina era un tema de conjunto, o sea, las validaciones se hacían de conjunto. O sea, conjunto era fundamental para validar tu experiencia, para tener como un parámetro de dónde está yendo, ¿entendés? Todo esto se abandonó porque transmitieron, digamos, lo que era la forma
lo digo así, genuinamente, si era honesto, pero la verdad, se volvimos al tema de trabajar solo. La tesis era como de repente solos. Váyate por esta línea, tú por esta línea, cada uno en lo suyo. ¿Me entendés? Entonces para mí fue todo un despelote de ir ordenando lo que estaban pasando. Bueno, nosotros finalmente llegamos a la conclusión que la tesis es también un tema que se puede tratar de conjunto, que está muy bien esto. ¿Por qué no? Bueno, esto estoy como contando de todo el tema de cómo llegamos que la cámara era algo interesante por la tesis. ¿Me entendés? Pero, porque el tema también es que es la tesis. O sea, habría que discutir de esto, de qué es la tesis. Porque yo diría que hay muchas imágenes e ideas de esto, de qué es la tesis. Pero de alguna forma, para simplificarlo mucho, la tesis es, digamos, la búsqueda hacia lo trascendente, digamos, de una forma muy pretenciosa de tener esta experiencia, porque si no podemos tocar algo de esto, no estamos haciendo nada, la verdad. O sea, no es solo como mirar hacia, nosotros pretendemos este tipo de contacto, de experiencia, y lo creemos posible y lo tenemos que hacer. O sea, esto es la tesis. O sea, si no te pasa algo en esta dirección, suficiente, importante, sistemáticamente, en realidad no está haciendo mucho. O sea, la tesis es un trabajo sistemático de ordenamiento de cosas hacia ese tipo de experiencia, ¿no? Y ahí volvemos un poco al tema de la mastaba, ¿no? Que son esto como escalones. O sea, la cosa se tiene que empilar de esta forma, tiene que armar escalones, ¿no? Solidificar cosas, si no te queda todo en la sopa. Que es lo que nos pasó en el primer momento en la primera cámara de silencio, donde pasa mucha cosa, muchas luces, mucha energía, mucho de todo, pero mucho tanto que no sabes qué hacer con nada, ¿me entiendes? No, no te queda, si no lo puedes como organizar de alguna forma, no te sirve. La disciplina, de hecho, son estos, son un trabajo metódico con escalones. Tiene pasos, tiene cuadernas, tiene metódica, y esto es fundamental. Entonces fue todo esto, digamos, y fue un ordenamiento sobre la experiencia de lo que te pasa. En la cámara, o sea, hay mucha cámara en todo el mundo. Nosotros no somos los dueños de esto. Hay mucha más cámara de lo que tenemos nosotros ahí, por ahí. En todo lado hay cámaras de silencio y se mete mucha gente. Si buscáis en YouTube, de todo, están los Simpsons, que hay un capítulo sobre esto, hay series, hay películas, hay todo. O sea, es verdad, todo el mundo. Hay un montón de gente que se mete. Pero el tema es la metódica con que estamos haciendo esto, la dirección y el método. Y esto fue un poco lo que, bueno, con varias gente fuimos un poco ordenando. Eso fue un poco el propósito, ¿no? Ordenarlo dentro de lo que es el tema de la tesis. Eh, no sé qué más. Perdón, me estoy extendiendo mucho, pero... Antonio, por favor, Nasco. Bueno, yo qué sé, ya lo has explicado tú todo bien. A ver, bueno, como dice Federico, digamos que a nivel un poco más personal, es que el tema de la cámara de silencio, pues es que estaba ahí como un tema interesante desde los primeros principios del movimiento, ¿no? Yo me conecté en el 70 y ya eso estaba como en el ambiente flotando, esas historias de la cámara y tal. Así que bueno, era un tema de interés, ¿no? Desde siempre. Y bueno, luego ya pues, como dice Federico, fue en el año 2016 que, bueno, pues conocimos que se estaban, bueno, lo conocimos en el 2014 aproximadamente, ¿no? Que Federico y un grupo de personas estaban trabajando en este sentido, que estaban teniendo experiencia, desarrollando retiros. Y aquí en España, pues nos fuimos ya juntando un grupito, fuimos haciendo nuestras reuniones de preparación, en principio para haber podido ir en el 2015 a hacer el retiro, que no se pudo porque no había hueco, no nos hicieron un hueco en Grote para poder ir en el 2015, tuvimos que dejarlo para el 2016. Y en el 2016 pues fuimos un grupito de cinco españoles. ¿Eh? No, Eh, 4 españoles y una japonesa. bueno, es cierto, cuatro españoles y una japonesa, pero que estaba afincada en España también. ¿Eh? Y ahí en el verano de 2016
hicimos el retiro largo en Grote. De forma que a partir de ahí fue ya un trabajo de equipo, o sea, porque aquí la presentación, no sé, que Federico y Antonio, pero aquí está también Isabel Peralta, por ejemplo, y fuimos esos 5 personas los que tomamos luego pues ese interés, esa responsabilidad en el buen sentido de la palabra, de que si tienes una experiencia que tú ves que es especial y que te ha servido en profundidad, pues sientes esa necesidad bueno, de facilitar a otras personas, de procurar que se pueda transmitir a otras personas. Y a partir de ahí, pues ya volvimos a España y a partir del siguiente año, 2017, pues empezamos a moverlo aquí en España y a hacer grupitos de trabajo. Primero en una casa que teníamos un grupo por Ciudad Real, en el Valle de las Fuentes. Ya estuvimos organizando grupos en el 2017, 18, 19, 20 y 21. El asunto es que a nosotros ya nos venía la cosa muy fácil, porque como ya todo el trabajo duro lo había hecho Federico y sus amigos, a nosotros ya nos llegó formadito, montadito el esquema de cómo era la forma más eficaz, más correcta de hacer los retiros. Federico nos contaba que habían estado experimentando en hacer retiros más cortos, a lo mejor 2 o 3 días, pero luego al mes siguiente otros 2 o 3 días, que hacer uno muy largo. Distintas formas ya lo habían experimentado. Y habían desarrollado esta forma de este retiro largo que llamamos, en el que son 15 días seguidos de trabajo, con 2 pequeños descansos entre medias en las sesiones que se hacen, pero son tres retiritos. Primero un retiro de 3 días, que es como de toma de contacto y acostumbrarte a la cámara, al medio, hacerte amigo de la cámara, la situación, la postura, el relax. Después hay esos 2 días de descanso. Después hay otro retirito de 5 días de profundización y acumulación, en el que ahí estás ya constantemente, te va aumentando la densidad de la experiencia o de la energía o de lo que sea. Descansas otros 2 días y otro retirito de 3 días de completarlo y sintetizar cada uno la experiencia. En total, decimos que son 3 retiros, pero son juntos, son 15 días completos. Y esa forma, como ya la habían trabajado, pues hemos comprobado a lo largo de estos años que funciona, es la forma Bueno, que funciona. en realidad, en principio eran 17 días, porque el día de descanso era más largo. Eran 3 días de descanso, 2 descansos de 3 días, y en total eran 17 días, pero luego lo acortamos. Lo dijimos un poquito Sí, para que fueran 15 sí, porque la días. gente tenía vacaciones, fechas de vacaciones y tal, y al final pues acortamos un poco, pero tampoco yo creo que no, eso no afectaba, digamos, el efecto del retiro, ¿no? Y digamos, por hacer un poquito, pues eso, la cronografía, estuvimos que son 6 años, 17, 18, 19, 20, 21, 22 no podíamos no, hacer. 5 años que hicimos los retiros en esa casa de Ciudad Real. Luego en el 2022 fue el único año que no pudimos hacer nada porque hubo problemas con esa residencia de Ciudad Real, ya no se podía trabajar. Incluso en el 2021, como digo, hubo retiros que eran ya con la pandemia de COVID. Mm, Pero bueno, seguimos. dijimos que había que hacerlo, tomamos nuestras precauciones y se hizo también. Mm. 2022 es cuando estuvo parado aquí en España, no se pudo hacer. 2023, que es el año pasado, ahí ya disponíamos de una casa distinta, una nueva ubicación en un pueblito cerca de Segovia. Y además ahí con la cuestión de que hemos podido dejar la cámara fija, instalada. Ahí hicimos el año pasado un grupo otra vez con 5 personas nuevas
llamamos nuevos a los que van a hacer el retiro este largo por primera vez, ¿no? Siempre son maestros y después ya pues a los años siguientes pues los que ya han hecho el retiro largo se pueden también apuntar para hacer unos retiros más cortos en los que se juntan de nuevo y se sigue profundizando. Pero en el 22 había un grupo de francesas que querían, nos preguntaban cómo iba a ser. Entonces, claro, pues al final en el Valle de las Fuentes era imposible ya realizar nada. Entonces llamamos a Fede y Fede organizó rapidísimamente que estos franceses podían hacer el retiro largo, pero en Jove, cerca de Atriano. Y allí fueron a Italia, a Jove, Y también con Michelle Michel también, Darrac, sí. también para apoyar el grupo. Y bueno, y para este año, pues hay también ya preparados 2 retiros largos de gente, personas nuevas para trabajarlo. La forma de trabajo, bueno, un poco en general, lo que decía Federico, nos centramos en la parte del trabajo en la cámara como profundización de las tesis, como un trabajo de ascesis que además sea ascesis conjunta, porque cambia mucho, por lo menos las experiencias que hemos tenido, los que hemos estado haciendo esos trabajos en la cámara, pues bueno, o a nivel personal, muchos podemos decir que cuando empezamos a trabajar en las tesis, después de las disciplinas, o no empezamos a trabajar directamente porque no sabíamos qué era eso de las tesis, no sabíamos cómo se hacía, empezábamos a testear por aquí, por allá, hablar unos con otros, y era como súper difícil, súper complicado eso de meternos a trabajar las tesis. Es que estaba como, y yo voy a trabajar las tesis, una cosa tan rara, tan elevada, tan no sé qué, era muy complicado. Y ha pasado, hemos comprobado que es un poco lo que pasó con las disciplinas, que cuando las disciplinas empezaron a trabajar en conjunto, después en las camadas a partir del 2010, en las que se hicieron para entrar en 2010, pues el trabajo en conjunto aceleraba mucho, favorecía mucho y era mucho más sencillo con el intercambio, apoyándose unos con otros, se daba mucho más fácil llegar a esa sintonía, ¿no? Interna, a sintonizar con una frecuencia en la que todos estábamos en lo mismo y esos peldaños pues se podían ir recorriendo con mucha más claridad, más fácilmente. Y con el trabajo de la cámara pues estamos comprobando lo mismo. El trabajo de la cámara, las sesiones las hace cada uno, obviamente, son personales, individuales. Normalmente se hacen 2 sesiones diarias en los retiros, pero después lo que es igual o más importante que la experiencia que se tiene dentro de la sesión es la atmósfera, el clima, el intercambio que se da con los partícipes de ese grupo de trabajo, ¿eh? Y eso es lo que va elevando la frecuencia del conjunto. Y se van teniendo experiencias que son similares o iguales, pasan cosas muy divertidas, o sea, uno tiene una experiencia de un cierto tipo, de lo que sea, de experiencia con el vacío, con la energía, con la luz, cada uno lo vive de su manera, obviamente, ¿no? Hay una interpretación personal, pero empiezas a hablar con otras personas, con otros de los participantes, y sale claramente que son comunes. Entonces, ¿qué cosa más extraordinaria que cuando uno empieza a experimentar y a investigar en experiencias de otro tipo, de otra cualidad, que ya no tienen que ver con lo psicológico, con el plano de lo psicológico, sino que estamos hablando, al hablar de una experiencia trascendente, estamos hablando de una experiencia que trasciende a lo meramente psicológico y que vamos o intentamos ir más allá de lo psicológico.
Y mira tú qué gracioso que cuando tienes algún tipo de esas experiencias, más allá de lo psicológico, compruebas que no es una experiencia tan personal tuya, que es común a los demás. Por lo menos, obviamente, dentro del ámbito en el que se está trabajando, porque sabemos que hay experiencias en las distintas culturas, las distintas religiones, que han tenido experiencias trascendentes o de tipo místico, y cada uno lo ha traducido, lógicamente, según su biografía, su cultura, su formación, ¿no? De los católicos por una parte, o los musulmanes por otro, los hindúes tienen sus dioses. Bueno, ahí cada uno hay sus interpretaciones. Pero por lo menos nosotros, que partimos ya de un ámbito de unos conocimientos similares, por eso también obviamente el trabajo se realiza fundamentalmente, decimos, con maestros de la escuela. No por ningún tipo de selección específica o segregación, sino porque entonces partimos ya de un contexto común, de unas experiencias básicas comunes, de un trabajo normalmente de muchos años, ¿no? Sobre toda la parte de biografía, de psicología, de tensiones, de climas, que ya lo tenemos trabajado en conjunto, ya tenemos un vocabulario común. Y cuando hablamos, todos conocemos la mirada interna y conocemos lo que habla pues, de la energía, del vacío, de la luz, de la ciudad escondida. Entonces ya tenemos ese contexto común. Bueno, y nada, pues que realmente es muy, muy especial, muy interesante el poder trabajar esa ascesis conjunta. Ascesis conjunta que utilizamos como apoyo, como herramienta, la cámara de silencio. Porque, bueno, pues muchas personas, muchos maestros, pues no saben muy bien eso de la cámara de silencio, realmente cómo se usa, para qué es. Si es que la cámara de silencio tiene algunas facultades mágicas especiales que producen no sé qué cosas especiales, ¿no? Pues no. La cámara de silencio es una herramienta, es un útil, ¿eh? Que utilizamos como apoyo para hacer ese trabajo interno de ascesis que todos realizamos y podemos realizar sin cámara. Lo podemos realizar sentaditos en una silla, en nuestra casa o en una habitación a oscuras, buscando unas condiciones. Lo normal es que busquemos unas condiciones para los trabajos internos, unas condiciones de tranquilidad, de un cierto apaciguamiento de los estímulos sensoriales externos. No nos vamos a poner a trabajar en medio de una vorágine de ruido, de un concierto de rock, por ejemplo, ¿no? Y con los flashes pegándonos en los ojos. No, pues buscamos una situación lo más calmada posible. En ese sentido, la cámara es una herramienta igual que el hombre, el ser humano ha desarrollado desde el principio de los tiempos. Ha cogido una piedra y es la primera herramienta que he usado para dar golpes y partir la fruta y partir el coco. Después otros lo han utilizado también para darle la cabeza al otro, es otra forma de utilizar la herramienta. Pero todos son herramientas desarrolladas por el hombre, por su intención, por su voluntad de querer pues, progresar, ¿no? Como especie, como individuo. Y en este sentido la cámara es solamente una herramienta. También es verdad, hay que decir que facilita mucho ese trabajo interno, facilita de una manera que por lo menos los que hemos pasado por la cámara, pues bueno, hemos visto que es bastante extraordinaria la diferencia de la facilidad en acceder a esos estados de contacto con alguna otra cosa más profunda. Entonces yo diría que la cámara es solamente una herramienta de trabajo extraordinaria. Ahí se dan las dos cosas. Solo una herramienta, pero también es extraordinaria como herramienta, ¿no? Y no sé, que cuenten algo más. Aquí los que han estado ya tienen la experiencia. Michelle, Isabel, Nasco, bueno, Aaron también, hay varios por aquí.
Angélica, Manuel. Sí. Angélica también, claro, Manuel, que no lo veo a todos por acá. Bueno, Perdón. yo podría contar algo. Sí, perdona que te corté. No te corté yo, adelante, Isabel. No, dale. Bueno, yo hice cámara en el 2018 y yo me encontraba en una situación de atasco en la acceso, porque intentaba comenzar la acceso en momentos de mucha fuerza o después de hacer alguna experiencia de fuerza y demás, hacía los pasos de la tercera cuaterna de morfología, morfóloga, y cuando llegaba el momento de conectar con el propósito, pues surgía algo, sí, un poco desteñido, pero no tenía fuerza como para seguir. La cosa se quedaba en una fuerte pelea yo contra mi yo para que se apartara de una vez por todas y yo pudiera llegar a algo. Entonces eso me tenía bastante frustrada. Y al hacer la cámara, en primer lugar, tengo unas tensiones horrorosas en el cuerpo y la agüita caliente me ayudó a relajar. Eso, ya con eso era un paso enorme. Porque en la vida he podido aflojar estas contracciones. Pero yo estaba muy preocupada por investigar el asunto del tono poético del acceso. Y el negro habla en cantidad de materiales que la fuerza para seguir tenía que ser efectiva. Entonces fue muy interesante el apoyo, el ámbito que se formó allí, porque uno sugería una cosa, otro sugería otra. Se estaba en el tema. Yo empecé a ver que yo podía bucear dentro de mí y buscar la poesía que llevo dentro y que la he tenido toda la vida, y los anhelos que he tenido toda la vida. Entonces, esa posibilidad de un relax profundo, estar en un ámbito que colabora, que inspira, y realmente pude profundizar en mí, pude elaborar un proceso de acción que tiene mucho de mi poesía, de mis contenidos, pero ayuda a que y yo se enamore de mi propósito, se pueda apartar en el momento apropiado. Y le estoy profundamente agradecida. Eso fue un gran descubrimiento de encontrar mi propio camino, ¿sí? Utilizando, claro está, la tercera cuaterna del amorfo, pero ya tiene otro calor, sensibilidad. Sí, el propósito ya no está desvaído, es una potencia enorme, un agradecimiento enorme. Yo, en cámara hay dos cosas. Una, por un lado, el procedimiento, ¿vale? Que, o sea, tú estás en un retiro que nosotros el primero lo hicimos de 17 días y aunque haya días de descanso da igual porque estás con los mismos compañeros y aunque te vayas a despejar, pues son 15 días, 17 días que son concentrados y que además cada vez que tú haces una entrada, primero meditas tu propósito y tu propósito de entrada en cámara. Y eso ya te va colocando en una frecuencia, ¿vale? Más luego el grabarlo, el escribirlo, el intercambio con los compañeros, que por ahí lo que decía Antonio, que a mí es una cosa que me sorprendió mucho, porque todos somos muy de lo nuestro, ¿no? Entonces tú estás en ese retiro y a mí había en diferentes ocasiones, porque yo lo llevo haciendo desde el 16, que había gente que me contaba experiencias que yo no las había relatado así, ni las hubiera relatado así, pero era la misma experiencia que yo había tenido. Y eso es por la sintonía que vas cogiendo con los compañeros al hacer las entradas, al hacer los intercambios y demás. Y uno me puede hablar de luz y otro me puede hablar de una gran fuerza y yo lo entendía exactamente igual que la experiencia que yo había tenido. O sea que las palabras, que muchas veces son lo que nos
cortan esas experiencias, el no poder expresarlas, pero sí entender que lo que le está pasando al otro es lo mismo que te ha pasado a ti. ¿Sí? Y luego hoy en el parque, en el intercambio, en el encuentro que había de mensajeros, había una gente con la que yo había estado de apoyo en un retiro y tal, y iban con una persona que está haciendo los trabajos de nivelación y demás para entrar a escuela. Y me dice, ¿y tú qué me puedes decir de esto? Y yo le decía, mira, es que para mí es, en algún momento, para mí, por ejemplo, las reuniones del mensaje semanales, a mí me cargan las pilas. Me cargan las pilas para la semana y a partir de ahí yo puedo seguir. Y los retiros de cámara de silencio, pues por eso, por la concentración que hay y que tú estás a eso, también es como un cargar pilas para seguir todo el año yo solita por mi cuenta. Y eso os puedo decir. Bueno, la experiencia para mí fue algo así como integradora. Durante mucho tiempo estuve trabajando, bueno, yo vengo digamos, en la camada posterior al año siguiente de cuando lo hizo Angélica. Y en principio, claro, fui a la cámara con una curiosidad extrema. Mm, No, no me fui con, digamos así, con una prioridad específica en qué me podría pasar o qué podría yo hacer allí de extraordinario, sino que me dejé llevar a ver qué pasaba con todos estos trabajos. Y para mí fue absolutamente integrador. Yo soy maestro energético y al final lo único que, la gran, digamos así, como la gran síntesis que yo pude sacar allí fue que habiendo trabajado tanto durante todos los años previos, digo tanto porque trabajamos de absolutamente todo nosotros, pero la cámara como que fue el elemento integrador. Era como llegar al final del camino y decir, bueno, esto es, es lo que me permite a mí decir, sí, he logrado hacer el camino hacia lo profundo, es la forma como yo llego al profundo y, y realmente fue el grupo también en el que yo estaba fue muy interesante, muy, muy interesante. Estaba, estaba en ese grupo también el que se identifica como Mendas, que es Germán Moro, que y habíamos varios, y éramos de distintas disciplinas. Y claro, lo interesante eran los intercambios. Los intercambios, qué llegaba uno, qué llegaba otro, cómo lo había hecho, en qué se apoyaban, en qué no, qué estudiamos aparte de lo que hacíamos en cámara. Pero para mí los intercambios fueron espectaculares, fueron muy buenos y me ayudaron muchísimo, muchísimo a mí en tener ese camino hecho de la accesis, de ir hasta el profundo. Y realmente hubieron dentro de dentro de esos días que estuvimos, hubieron varias veces que yo puedo decir con absoluta certeza que llegué a lo profundo y no solamente golpeé la puerta, sino que estuve en lo profundo y pude, no sé, no terminé de hablar bien con los dioses, pero yo sé que estaba en otra cosa. Esa es mi experiencia y no he vuelto a hacer cámara eh, poco por falta de mucho tiempo. ¿Eh? No es por nada más.
Bueno, yo no puedo hablar de mi experiencia porque todavía no he entrado en la cámara. Ahora hemos estado realizando unos retiritos pequeños ahí en el Parque Toledo con un grupo de gente, con dos grupos que vamos a entrar este verano. Y la verdad, de hecho me apunté a esto de la cámara casi como por intuición, ¿no? Porque no tenía apenas información, había escuchado algunas cosas, pero no sabía de la importancia que tiene el tema este, ¿no? Y me he ido, me pasaba un poco como comentaba Angélica, ¿no? Me había quedado atascada en el tema de la CESI y un poco desesperada, ¿no? Porque trataba de... escuchaba a otros como a lo mejor intercambiaban sobre el tema de la CESI, cómo profundizaban, pero yo no encontraba feedback, ¿no? Y no tenía por dónde. Entonces, como me llegó el email a través de la lista de intercambio de las personas que queríamos apuntarnos en la cámara, y así un poco como por intuición, dije, ay, pues yo me voy a apuntar, ¿no? Sin saber muy poco, muy bien ni dónde me metía, ni de qué iba el tema, pero bueno, un poco en la búsqueda. Y lo bueno que me ha ido pasando es que a medida que he ido progresando en el ámbito, en la comunicación con las demás que estamos participando, con los trabajos que vamos haciendo, pues me he ido llevando como una gran sorpresa que incluso ha habido momentos que me he emocionado, ¿no? De ver cómo existe, como que todavía hay Se te ha Se te bloqueado ha el apagado el micro, micro. el micro. María José, que se te ha apagado el micro. Ah, Ahora, Vale. Bueno, no quiero ir con mucha expectativa a la cámara porque eso de ir con expectativa es algo malo. Pero sí sí. que voy con mucha ilusión y bueno, y espero otra vez encontrar el caminito ese, el hilito de dónde tirar para ir encontrando los espacios esos más profundos de los cuales llevo ya algún tiempecito desconectada. Y agradezco mucho pues a todos los que han precedido este tema y a los aportes que han ido haciendo, ¿no? Así que gracias. yo en mi caso también me fui a Grote en 2016 y, y también estaba yo bastante atascada con ascesis, que al principio realmente yo no sabía qué es eso, ¿no? Como que yo no tenía, la gente que hace ascesis yo lo tenía ahí arriba y yo aquí abajo, ¿no? Y yo no sé qué hacer, ¿no? Y entonces, de hecho, me fui con otro compañero que entre los dos dijimos, pues mira, si no nos pasa nada en la cámara, pues mira, pues tú y yo ponemos materiales y estamos de vacaciones ahí, ¿sabes? Y fuimos así. Pero sí, después de 3 días de sesiones y tal, pues entonces empezaron a ocurrir cosas muy interesantes y la verdad es que me tocó, me tocó. No es que la cámara me tocó, sino me ofreció esa oportunidad, ¿no? De estar ahí en la oscuridad y la verdad que fue una experiencia muy profunda. Entonces, al volver a España, claro, pues dijimos, pero esto, en España también necesitamos una cámara y así empezamos, ¿no? Y lo curioso es eh, ese esquema de ahora ya son 15 días, pero está tan bien experimentado que, que sí que con el intercambio y trabajo de preparación anterior, si se puede crear esa atmósfera y compenetración entre los participantes, sí o sí pasan cosas, ¿no?
a la gente. Y sobre todo, me acuerdo, por ejemplo, durante los años, 2 años de COVID, de tiros preparatorios anterior, como hacía a lo largo de 6 meses, antes del retiro largo, no se podían hacer retiros presenciales, ¿no? Porque normalmente retiros los hacíamos en el parque, fines de semana, y son 3 retiros, aparte de conexiones de Zoom, leyendo materiales en conjunto y tal, pero de mi punto de vista se notó mucho un poco como esa creación de ámbito solo a través de conexión de Zoom o realmente retiros presenciales. Luego después sí que también había como resultados distintos, ¿no? Yo no diría que eran malas, ni mucho menos, pero me di cuenta que lo importante que es ir en conjunto, construyendo ese ámbito en conjunto para llegar al retiro largo, ¿no? Y eso sí que se notó muchísimo. Y ese compartir en conjunto era así, sí, sí. Entonces luego posteriormente, pues el grupo que sí que ha hecho de esa forma, pues que están unidos, incluso pues durante el retiro, pues todas las mañanas se hacía oficio para preparar y luego después por las noches en la cena ha habido intercambios, o sea, como que, y estaba en tema siempre, ¿no? Y eso sí que ayuda mucho, mucho. Pero la verdad es que funciona ese patrón que había trabajado Fede con otras personas anteriormente. No hay preguntas, gente que quiera preguntar cosas, lo que sea. Hasta ahora solamente una pregunta. ¿Cuánto tiempo? Que Isabel ya contestó muy oportunamente. Sí, tenía la curiosidad de saber cuánto tiempo duraba una sesión. Y al contestar Isabel, que puede durar hasta 2 horas, luego me viene a la cabeza, ¿y si se duerme uno? Porque es fácil también bajar el nivel, ¿no? ¿O no? No pasa nada. Si te duermes no pasa nada porque te vas a despertar, o sea, no vas a estar dormida una hora. En algún caso se ha dado que alguien como que, y la verdad es que muchas veces cuando pasa eso, la gente no sabe bien si me he dormido o qué me ha pasado. Pero son momentos. Sí, eso a mí me ha pasado a veces también. Y también es que claro, hay que meterse un poco en el tema y ya experimentarlo, porque tú te metes en la cámara y te relajas, te dejas flotar, tranquilito, te sueltas. Pero claro, que nadie de los que no habéis hecho el retiro todavía, no pensar que es que tienes que estar ahí manteniendo la conciencia de sí, ¿vale? Ahí con la atención plena puesta ahí. No, para nada. Sí mantienes una cierta nivel atencional, pero que es de una forma mucho más difundido, más relajado, más tranquilo. Entonces ahí te vas aproximando. El negro habla en Psicología 4 y en otros muchos sitios de la necesidad de pasar por el trance para entrar a otros espacios profundos. Lo que pasa, claro, el trance no lo entendemos nosotros como el trance ese de otro tipo, de las macumbas y las contorsiones y estas cosas. No, esto ya es una cuestión a experimentar, ¿no? Yo no sé muy bien cómo explicarlo. Pero sí,
no tienes que tener ninguna preocupación por meterte en el sueño, mantienes ese nivel de atención suave, difundida a tu propio cuerpo, a tu sensación cenestésica, que viene a ser tu propia energía, tu doble energético, y ahí te mantienes con toda suavidad. Y a mí personalmente me ha pasado de en un momento caer en el sueño y automáticamente caer en el sueño, reboto y entonces ¡bum!, estoy en otra cosa. Justamente después del rebote, de ese pequeño rebote, de ¡bum!, y salir otra vez. Y estoy en otro momento ya con un cierto tono distinto. Pero bueno, que eso es todo cuestión de ir experimentando. Y lo de la duración de las sesiones, como te decía Isabel, pues bueno, claro, el primer día normalmente se hacen sesiones muy rápidas, lo mismo estás 15 a 20 minutos, que media hora, porque estás, ojalá que no sea así, pero puede darse el caso de que estás un poco luchando con tus tensiones. ¿Y cómo ajusto la banda hoy? Y la tensión del hombro, voy a relajarme y no sé qué. Y solo para acostumbrarte y acomodarte a la cámara, pues está 20 minutos y dices, vale, me voy, chao. Y luego pues puede ser realmente en la práctica de la duración que el sujeto quiera. Nadie le va a decir, le va a mandar una señal desde fuera de, oye, que ya tienes que salir. No. Si alguien quiere estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, él es el que decide. Normalmente no va a ser tanto. Pero algunos sí. No sé, Federico ha comentado alguna vez de hacer pruebas, experimentos, de estarse 3 horas o 4, yo qué sé cuánto. No, pero Cámara. Nasco y yo tenemos experiencia de estar en control con gente que ha estado 2 horas y sin parar de hablar, además. ¿Verdad? Eso es fuerte. Pero Sí. quiero solo una cosa, porque esto de la duración es todo un tema, ¿ok? O sea, yo creo que está bien, o sea, todo es para experimentar, pero en algún momento me entero que el negro le tenía adentro la gente, porque en un momento el negro ya estaba en control, básicamente, porque estaba con estos estudios sobre psicología y todo esto. Bueno, bueno, pasó por varias etapas, creo, pero bueno, en una etapa era así. Y esto me lo contó porque en un momento fueron dos que eran Luis Samán y Juan José Pesio. Fueron allá los dos y lo metió adentro 8 horas. Así fue. Sí, sí, te Madre lo juro. mía. Sí, ¡Hala! pero Dice, ¿te pasa incluso algo? yo conseguí hubo una transcripción de esta, porque ellos grababan todo, tenía grabadora, y hay transcripción de esto, y justamente este comentario que hace el negro en Psicología 4 de cuando pasa esto de la temperatura, ¿se acuerda de esta cuestión? Sí. De si hay una diferencia de temperatura entre el nivel del agua y del aire, pasan cosas, digamos así. No entro Ah, mucho sí, en sí, esto, sí. pero está en Sí, Psicología 4 esto, sí. ¿no? Y claro, te parece que, bueno, te proyectas, digamos así, esto, pasan este tipo de fenómenos. Sí, Bueno, justamente me encontré la transcripción, la tengo en algún lado acá, ¿eh? Me encontré esta transcripción donde esto es lo que pasó. Y creo que fue uno de los dos, nunca supe si era Juan José Pesio o Luis, pero el asunto es que lo tenía 8 horas y varios que me comentaba era esto, o sea, ya era como, no sé, pero es todo un tema de cuánto tiempo, y yo sé también porque si te metes en YouTube, te encontrás gente que se meten en esta cámara comerciales y contan Ujú. cosas de todo tipo, hay cosas muy interesantes, sin duda. Obviamente no tienen la estructura de nuestras sedes y no está en este tipo de cosas. Pero hay gente que comenta esto, que sí se mete 8 horas. Va al baño, o sea, logra salir, volver a entrar. John Lilly en un momento había hecho una cámara donde tenía circulación de agua con el agua del mar, todavía Ujú. antes de meterse con la sal Epsom, porque tenía sal. Entonces le ayudaba en la flotación. Y él cuenta que se metía 8 horas. Habían construido un centro, entonces tenía un poco de recírculo de agua, y entonces incluso iba al baño ahí, hacía pipí adentro.
Esto lo Pero cuenta John entonces Lilly. no, Pero no podemos hacer grupos, es de una no, sola no, no. persona, Claro, yo no estoy 8 proponiendo horas. eso, no. Todo eso de hacer pipí adentro, no, no va. Pero No, el tema de meterse mucha hora es todo un tema y yo creo que la idea es muy interesante, había que explorarlo. Nosotros, yo hice una muy larga, como 2 horas y 40, algo así, pero hubo una persona que no le cuento quién, se metió como 4 horas y media, creo, fue algo así. Nos turnamos tres o cuatro personas en control, era como un experimento. ujú, Y fue rarísimo, porque el tema que igual al final de todo esto, o sea, habría que estudiarlo bien, hacer pruebas, o sea, no es fácil sacar conclusiones, porque aparte eso de que el negro le metía 8 horas, o sea, tiene algún sentido esta cuestión, habría que estudiarla. Pero seguro. la experiencia que hicimos nosotros era que igual al final, como era ya todo, cioè già è raro lo que te pasa a los 20 minutos. A las 4 horas y media, o sea, era totalmente desestructurado. O sea, el lenguaje mismo, o sea, ya se complicaba a nivel de hablar, ¿me entiendes? Porque el tipo que está dentro habla. Bueno, algunos se Mm, parece raro, pero eso es igual a algo que se hace como autónomo. En algún momento él habla, se mm, suelta y no es tan complicado hablar cuando está adentro, ¿no? A veces, obviamente, puede haber 10 minutos de silencio, después uno va relatando, hay ciclos. Pero bueno, el asunto es que esto, a las 4 horas y pico, o sea, al final ya era totalmente desestructurado. O sea, era como una situación muy límite de la conciencia. Y por ahí interesante, bueno, no sé. sí, pero eso lo podemos hacer fuera de esos grupos de 15 días, porque si no, no se puede dar. Eso es, si hacemos algún retiro más, sí que se puede probar, porque de hecho alguna vez sí que se ha probado el tema de termino, Y hago vuelvo, mi relato claro, y vuelvo a colocar, a ver qué pasa, sí. claro. Sí, sí, es un tema de propósito también, porque Mm, es el tema de hacerte un propósito por ocho sí, horas, un montón de cosas. yo Porque lo aparte hice de te trabajo, perdés, o sea, la función, porque el tema de lo que pasa con los psiquismos, de verdad, eso es el tema. sí. O sea, en algún momento quién está hablando, ya no se sabe quién. Es todo, todo muy loco. Ahí sí que es quién soy, a dónde voy. Pero entiendo bien si que entraban los grupos, entran al baño con una copresencia, con un propósito, a pesar que uno se relaja. Tú explicaste algo así, Antonio, ¿no? Bien Sí, relajadito, no tenso, por supuesto, y no la atención, pero sí con una copresencia de alguna intención, ¿no? Sí, ¿no? Como han dicho varios, ¿no? Sí. En cada sesión tú primero lo preparas, meditas lo que quieres hacer y elaboras un propósito, que lo dices al entrar. Al entrar en la cámara, en esa sesión, lo primero que hablas por el micrófono que tienes puesto y que va escuchando el control y se va grabando al mismo tiempo en una grabadora. Tú dices, pues, del nombre, soy tal, el control es tal día, mi primera sesión, y mi propósito para esta sesión es tal. Y eso, pues como dice el negro, es un propósito que no lo tienes en la presencia, pero está trabajando copresentemente y te va guiando, como decía el negro, ¿no? Tú sales a la calle, vas a casa de tu amigo y no vas pensando constantemente por dónde tengo que ir. La copresencia ya te va llevando. Sí. Porque luego el trabajo general, bueno, cada uno lo enfoca un poco distinto, pero tal como está planteado en los retiros que hacemos, como lo ha estructurado Federico, básicamente es soltarte y relajarte y dejarte ir y aflojarte y Ahí entrenar. tengo una pregunta a ustedes. Mi hijita me quería hacer algo bueno y me regaló hace un tiempito un baño en Berlín en una cámara de silencio de estos profesionales. Hazlo, hazlo, hazlo. Qué chulo. No, ya lo hizo Ah, sí. con masaje después y no sé Ah, qué, bueno. todo Mira, el eso, paquete eso entero. no lo tenemos en los Eso no lo retiros. hacemos. Hay que Vale, añadirlo. vale, vale, vale. Próximo año lo añadimos.
Vale, bueno, pero vamos a la Yo experiencia. creo Lo que hay que único que me añadir el pasó, masaje, sí. sí, lo único que me pasó que me asfixió. Digamos, eso quería saber, por ejemplo, este Sí, calor del aire, um, sí. y yo soy fumador, tal vez lo tendrá que dejarlo, No, pero no. me hizo incómodo, ¿no? Entonces no sé cómo es la experiencia de ustedes, o si era Bueno, el sal, o yo estaba demasiado tenso, pero yo me sentía como, "Ugh". Entonces lo tenía que abrir un poquito y me fui como un pez al lado de la apertura, respirando, y fue bien, ¿no? Pero no me Sí. pasó nada más. No, no, te tenés que acostumbrarte y Ah, seguramente, no, no, es un tema. Es como yo fui muchas veces en África, cuando salí del avión, ¿me entendés? Te llega el aire caliente, eso, está frito. Claro, tenés que acostumbrarte, después ya puedes vivir en África, o sea, no hay problema. En la ok, cámara pasa algo así, si venís de un ambiente más frío, entráis de golpe, tenés 37 grados y mucha humedad, entonces eso, tenés que acostumbrarte. ¿Me entendés? Y ok, aparte, bueno, se hace un poco también, se hace las dos cosas, se hace un poco también psicológico después, porque te pones ahí adentro, aparte todo oscura, entonces se pone lo físico y lo psicológico. Después con el claro, tiempo te vas acostumbrando y ya te gusta, obviamente sabes que los primeros minutos te vas a dar un poco te puede dar un poco de pesado, puede. Igual por eso sugerimos hacer una ducha antes, o sea, bueno, cada uno va viendo cómo lo maneja para que no sea tan pesado. entiendo, ok, Después ya te gusta. Sí, pero de todas maneras, yo he estado con gente que tenía claustrofobia y al principio, como hay 3 días de acomodamiento a la cámara, de irte colocando, de que todo esté bien, pues las primeras sesiones con la cámara abierta, mm, ¿vale? Y luego tú solo vas viendo que no pasa nada. claro, Ves cómo entran los compañeros y efectivamente hay veces que tú estás completamente mojado del agua de la cámara y sientes como sudas. ujú, bien, Pero eso, te vas haciendo. Y si hay algún problema, pues de claustrofobia o de que te agobias, se abre. Incluso le dices al control, que para eso está el control. El control no está para controlarte, está para apoyarte. sí, me imagino, ¿Sabes? espero, espero, Entonces, tú te agobias y le dices, control, porque las cámaras tienen una puerta por donde entras, claro, ábreme la puerta. Te la abre, tú te colocas y bueno, luego al rato le dices, ciérrala, que ya estoy cómodo. Y te la vuelve a hacer y no hay problema. Y tú claro, solo vas. bien. Tengo una última pregunta en respecto de la experiencia. Entendió de ustedes que que tienen experiencia, qué interesante es el equipo que se da de cierta manera también una nivelación de tono, de clima, em, pero incluso alguien de ustedes comentaba que las experiencias, a pesar que uno lo expresa con diferentes palabras, son similares o casi iguales. Pero ¿son realmente iguales las experiencias o son un poco incluso diferentes? a ver, Eso creo que lo dije yo, ¿vale? Y a mí me ha pasado que me están, o sea, por el nivel, eh, pues no sé si es que estás en otra cosa, has traspasado ciertas barreras. Mm, A mí me contaban experiencias compañeros que yo decía, yo nunca la expresaría así, ok, ¿vale? Pero la estoy sintiendo exactamente igual que la que yo he tenido. ok, ok. o también se puede dar, eso es un poco anecdótico, ¿vale? Sí, Pero yo tengo la experiencia de levantarme por la mañana, bajar a la cocina a desayunar, estaban dos de los otros participantes hablando, le estaba contando uno la experiencia que había tenido el día anterior al otro, y yo le escucho, digo, oye, pero ¿le estás contando mi experiencia de ayer o cómo es esto? no me digas. Porque Ok, era así, era la misma. ok. Claro, estamos hablando de experiencias que no son, no lo cuentas como un cuento con Sí, imágenes visuales y relatos verbales que te salen no sé quién y te dicen no sé cuánto. Son otro tipo.
de registros internos, anestésicos o de sentir la energía, de que no sé qué. O sea, y yo de verdad le estaba contando mi experiencia. Pero entonces, como el negro siempre dio mucha importancia a la capacidad de poder describir registros, Sí, también en eso ayuda seguro el grupo, ¿no? De Claro, aprendizaje en eso. claro. Sí. Y luego, a ver, eh, o- os vamos a contar un secreto de la cámara, ¿vale? Un secreto, porque al final, en todas esas experiencias que vas intercambiando, que vas hablando, que vas sacando, vas abstrayendo lo esencial. El trabajo de la cámara, como creo, todo trabajo interno, vas eliminando todo lo superficial, la imaginación, lo que sea de tipo alegórico, multiplicativo, y vas Sí. dejando lo más elemental y vas abstrayendo lo esencial. Ujú, Ahí es donde vas viendo que coinciden las experiencias. ujú, Y el secreto, para que lo sepáis, no se lo contéis a nadie, es que al ujú, final reduces al tipo de experiencias que cuentan la mirada interna, los ujú. pasos, el vacío, la energía, el doble, la luz, la ciudad escondida, la fuente, lo sagrado. Y estamos hablando de lo mismo. Cuando se logra reducir la experiencia a términos que además compartimos y tenemos el vocabulario y podemos comunicarnos. Es Ujú. muy especial. Gracias, muchas Sí, gracias. claro, claro, yo esto estoy de acuerdo, que aparte es como que finalmente te encontrás con una suerte de patrón de cosas que en toda la mística es así, no hay Ujú, forma, ¿me Claro. entendés? O sea, parece que es así. Esas son las mismas cosas que te encuentras en toda la mística. Todos hablan de distinta manera de esto, lo hablan como nirvana, lo hablan de, ¿me entendés? Hablan de dioses, cosas, pero ujú, básicamente es esto. Obviamente es muy interesante poder entender, digamos, la relación entre las traducciones, los registros, las interpretaciones que le podemos dar nosotros a nivel de psicología, o sea, ujú. cómo se dan. Todo esto es muy importante porque te permite como estructurar las cosas, ¿me entiendes? Claro, La va a integrar. Si no te quedas con cosas, ¿me entiendes? Te vas a hacer finalmente con un dios y te perdés atrás del dios, ¿me sí. entiendes? Todo el tema, por esto lo hacemos del contexto de la CESI. Ujú, ¿Entendés? Porque te da como los aldamios, ¿no? Te da la estructura para encajar las cosas. Pero perfecto. básicamente, sí, es como te vas hacia estructuras que son trascendentales y son la misma. Ujú, ¿Por qué? Es todo un tema, están ahí. Será parte de la forma mental, será parte de, ¿me entiendes? De la estructura humana o sí. de un no sé qué tipo de estructura trascendente, pero hay una cosa, ¿me entendés? Como patrones que son estos. Y eso es lo que te queda frito, ¿me Ujú, entendés? Porque ahí, ahí se revela, ¿me entendés? Lo que se llama el plan, ¿no? Te encontrás con algo que ya no es tuyo, ¿me entendés? Es de todo y tú estás ahí, lo percibís, ujú, ¿me ujú. entendés? Es muy loco esto. Ok, muchas Punto gracias. fundamental es que el grupo tiene un objetivo común, que es la Ujú, accesis. No tiene diferente. claro, Y trabajando como control, se podía advertir con bastante facilidad cómo alguien llegaba al punto del éxtasis, del arrebato, del reconocimiento, de los actos puros, o de un fuerte silencio que luego se traducía de alguna manera. Era bastante, ¿cómo te diría? No claro ni repetitivo, pero se iba percibiendo por donde iba el Y compañero. además, sí, además lo bonito del retiro es, uno no solo hace la sesión, sino uno entra en la sesión, hay siempre otra persona que está controlando, ¿no? sí. Entonces se va cambiando. Si es un grupo de 5 personas, pues cada persona entra y cada persona le toca a otra persona Sí. de control. Ujú, Entonces, ahí hay un compartir de lo más íntimo en ese sentido de que es que te metes ahí dentro de una sesión, es que es como casi te desnudas tu alma, ¿no? sí, Porque tú vas contando lo que te van ocurriendo y el otro está escuchando. claro. Entonces, ahí establece como digamos,
comunicación entre la que está en la sesión y la que está en el control y el siguiente, y así tú vas a controlar a todos y cada uno de esos miembros. Y Sí, van repitiendo todos los días eso, ¿no? Entonces ahí es como crea es igual que disciplina, ¿no? O incluso más intenso. ujú, Porque muy luego bien, ya eso de preparar la comida, luego, pues que no sé qué, o sea, todo es como una bola de compartir precioso. Está muy como bueno, muy bien hecha. muy bien, gracias, Y gracias. otro Sí, detalle, lo de asfixia. El año pasado también había una persona que tenía dificultad de, como, uy, que no va a haber falta de oxígeno. ujú, Entonces, lo que hicimos en esa cámara, por detrás, donde tú estás tumbada así, ¿no? Entonces, ahí sí, detrás en la pared, hicimos un agujero y metimos un tubo. Entonces, con un tubo, pero un tapón por fuera. qué Entonces, gracioso, pues ok. sí, y ese tubo salía hacia abajo Sí, y colocamos un ventilador muy pequeñito. Entonces, quien tenía ese bueno, ruido de, oh, pues me van a faltar oxígeno, entonces es una pena porque estropea ya, como ahí la tensión va claro, y, entonces se resuelve también el claro, pipí, también se puede resolver así, exactamente. sí, Entonces, Pone otro Sí, tubo. con un tubo. No, pero muy bueno, Natsko, sí, 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 muy bueno. puedes decir al control o tú mismo antes de Sí, entrar en la sesión, yo sí que necesito relajarme pensando que sí que ahí hay un agujero y si hace falta incluso puede entrar aire y claro, la verdad que ayuda. muy Entonces bien, muy bien, muy bien, no hay muy bien. problema. Wow, fantástico. Muchísimas gracias por lo que comentan. El único problema que sí puede ser importante y que por eso normalmente recomendamos a todos los que van a entrar en el retiro que antes prueben la cámara comercial, Ujú, el tanque de flotación que le llaman. Pero es alguien que tenga de verdad muy fuerte claustrofobia. ujú. Que incluso ha entrado gente con claustrofobia, como decíamos antes, y se acostumbra eh, con la puerta un poquito abierta, pero digamos lo que tú comentabas no es tampoco claustrofobia, es más bien una No, sensación no, no, no. del Sí, sí, calor, era el calor, sí, sí, sí. eso sí, es mucho más fácil de acostumbrarse. Qué bien. Bueno, yo quería preguntar un poco de lo práctico. Un requisito es ser maestro, maestra. Pero ¿qué otra preparación hay que hacer y cuánto tiempo dura? Si yo quería hacerlo, ¿lo puedo hacer ahora, el año que viene? ¿Y qué? Claro. Mira, como hemos comentado, es muy importante el trabajo previo de preparación del grupo, la sintonía, el ponerse, compartir los temas nuestros del movimiento siloísta, pero especialmente lo concerniente a lo trascendental, la experiencia trascendental y la mística. Es muy curioso, hay que ver esto cómo se lo toma cada uno, porque hay mucha gente que esto de hablar de la mística le suena muy raro y muy extraño. Bueno, pues no, hay que mentalizarse de que estamos hablando de buscar una experiencia, como decía, más allá de lo psicológico, bueno, que trascienda a lo psicológico. Esto hay que irlo preparando con tiempo. Entonces, normalmente, pues este año, por ejemplo, desde el mes de enero más o menos, antes pues se pasan unos emails, unos mensajes para la gente que esté interesada, que se vaya apuntando, que lo diga. Y a partir de enero, febrero ya empezamos a hacer reuniones por Zoom, normalmente a lo mejor cada 2 semanas, o sí, 2 semanas, 3 semanas lo más, por Zoom de estudio y de intercambio y tal. Y luego hacemos 3 retiritos de preparación de fin de semana. Normalmente, si la mayoría hasta ahora pues están en España, pues se hacen en el Parque Toledo. Cuando hay que se ha dado casos de gente que es de fuera,
pues lo puede hacer por Zoom también, conectarse por Zoom. Pero en principio ya es un retiro presencial de un fin de semana, 3 retiritos presenciales de fin de semana, en donde ya pues convives, empieza a establecer también la conexión más personal y todo esto. Y todo esto para preparar el ámbito durante esos meses desde enero hasta julio, agosto, que normalmente pues es cuando se hace ya ese retiro largo de 15 días completo. O sea que hay que prepararlo, pues en este caso, por ejemplo, si alguien quiere participar, pues sería para el año que viene. Empezar a trabajar a partir de principios de año. Bueno, gracias. Y como lo dices, así que sería más fácil si uno viene con otros maestros que ya trabaja su tesis, o no sé si es recomendable así, o si es recomendable que no es un nuevo maestro que ha pasado, ya estado en la tesis algunos años, o no hay, o eso. El requisito que se ha puesto desde el principio, cuando ha estructurado el retiro de esta forma Federico, ha sido simplemente ser maestro. Y bueno, como decía antes, ¿por qué? Por tener unos conocimientos comunes, un trabajo previo común y sobre todo un interés, una intención clara de profundizar en el trabajo interno. Yo personalmente no veo problema en que sea un maestro, digamos, reciente, entre comillas, si tiene claro ese interés y esa intención, que es que se ve, hablas con una persona y lo ves, lo notas. Puede ser un maestro que entró en la escuela hace 10 años o 15 años y pasa del tema totalmente y no se ha preocupado de volver a hacer algo de trabajo interno. Pues bueno, no, son situaciones distintas. Pero lo principal es la intención de querer profundizar y de estar abierto y de estar receptivo y de estar dispuesto a estudiar y trabajar en equipo. Eso es lo importante, creo. Bueno, genial, muchas gracias. Y ahora en este momento en Europa están en España e Italia, ¿entendí bien? No, actualmente tenemos esta cámara montada fija aquí en España, como decíamos, en un pueblo de Segovia, la provincia de Segovia. En Italia hay otra cámara también que tiene Federico con otro grupito. ¿Dónde es? Vosotros tenéis Giove, uno, ¿no? la de Giove, En Giove la de Giove. Sí, sí, está una en Giove, sí. Pero que no sé si organizáis para este verano, por ejemplo, ¿tenéis organizado algo? Mira, hay algo por ahí. Hay gente, nosotros hicimos hace poco un Open Day, lo llamamos, un día abierto de experimentación. Había gente interesada a probar. Bueno, gente que venimos hablando de todo esto. Hicimos este día así de experimentación libre, sin nada planificado, así, es como para que la gente probara, digamos así, como no, para no irse a una comercial, digamos así. Y nada, esto se dio y no sé ahora qué va a pasar. Hay también hay cosas que se mueven por ahí, armamos otro día porque hay otra gente que quiere probar, no pudo venir este día. Y bueno, es un poco, nosotros por lo menos acá no estamos armando grupos, digamos así, pero si hay grupos que se arman, que quieren hacerlo, la cámara está, hay que meterse, porque está a casa de una persona igual, o sea que hay que un poco coordinarlo, pero es una casa de campo, pero bueno, hay que un poco coordinarse, pero algo se puede hacer. Ok, muchas gracias. Aquí preguntan en el chat, la Marina, ¿se han dado casos de experiencias negativas? Es como pregunta. Una buena pregunta, porque Sí. parecería lógico que sean experiencias negativas, ¿no? Más No, yo negativa, ¿qué recuerdo una sería anécdota negativo? de Pia Claro, ¿en qué Figueroa. sentido? ¿En qué sentido, Marina?
recordando una lectura que hice de Pía Figueroa, creo, siendo jovencita, Ah, y también del informe Tokarev, me parece que no le salió muy reconfortante en la novela, digo. Ya, pero la novela se va Pienso que por... se puede dar. O al tener este retiro tan bien preparado en el contexto de la ascesis, ya no hay esos. Ma muy poco, digamos. O sea, yo lo que vi, que por ejemplo me acuerdo de una persona, pero esto no, no en el retiro, porque justamente tratamos de hacer todo un trabajo de preparación por esto, pero me acuerdo de una persona que se metió en estos Open Day, estos días abiertos que organizamos cada tanto, vino una persona que estaba muy interesada, se metió adentro. Bueno, a una persona, por ejemplo, le pasó algo parecido de lo que contaba Luz, o sea, le costó mucho por el calor y todo esto. Por ahí también nos equivocamos con la temperatura, no sé, estaba muy caliente. Bueno, no fue, no le gustó mucho porque 50 así, como grados. asfixiante. Y otra vez, bueno, algunos de claustrofobia puede pasar, gente que vaya adentro y dice, no, no, esto no me gusta, encienden la luz, no me gusta, cosas así puede pasar. Y también una persona que se metió adentro y tenía, por ejemplo, esto pasó varios casos de, por ejemplo, se metió esta persona adentro y bueno, tuvo todo un tema de, qué sé yo, de reconciliación, porque hace poco se le había muerto una persona querida, entonces le apareció este tema muy fuerte, que finalmente la sacó, digamos así, la sacó completamente del plan, se tuvo que meter con este tema, bueno, entendió que no era el momento para hacer este tipo de trabajo porque tenía que resolver cosas, pero no sé si esto es negativo, esto pasa. Yo en mi experiencia sí que se ha dado de alguna persona que iba con alguna compulsión no resuelta. Entonces, entras en cámara y, o sea, en cámara empieza a salir lo tuyo. Y era una catarsis continua y nos costó como más de 8 días que reconvirtiera, porque era, o sea, por eso también el tema de maestros que han hecho una nivelación, que se han trabajado cosas y que luego los retiros previos, pero esta persona iba como un poco así y eso era una catarsis continua y lo pasaba mal ella y había alguno del grupo que lo pasaba mal. Y pues eso, entre todos, pues lo reconvertimos y al final salió Tengo una bien. vecina así, ¿eh? Sí. Salía el agua negra de la piscina luego a cambiarla. La gente le huía, te lo juro. Pero es eso, hay que ir con una preparación y ser consciente de que vas a tocar lo más íntimo de ti y que vas a estar tú solo con tus cosas ahí dentro. Entonces, mejor ir con las cosas arregladas. Más limpiada, sí. Duchar por fuera y duchar por dentro. Eso. Hoy estamos batiendo récord, ¿eh? ¿De tiempo? Pues Sí, 2 horas. a Qué las bien. 10. Madre mía, sí. Pero hay aquí algunos que no han dicho nada ni han preguntado. Qué Aunque hubieran aburrimiento. hablado, yo me voy a ir. Gladys, tienes el micrófono cerrado. Ay, sí. Hola, desde Chile, Parque Manantiales. Sí. Sí, Gladys. Estás en la Antártica. Yo vivo en La Serena, eso es mar. No me digas. Eso es La Serena, esa es mi ciudad. Ah, ok. No veo detrás tuyo una linda imagen que me parece
No, no sé, tal vez son, son casas. No pensé que es hielo. Claro, ahí están los edificios. Yo vivo frente al mar. Ah, vale. Mira, ya estoy alucinando. Qué suerte. ¿Tienes Digo, alguna la de pregunta, ella. Gladys? ¿Tienes alguna pregunta, Gladys? No, yo acabo de entrar, digamos, porque se entiende que esta era una reunión donde habían dos amigos que iban a exponer algo de un intercambio sobre la Cámara del Silencio. Comenzó hace 2 horas. ¿Cómo? Que comenzó hace 2 horas. Lo que pasa es que aquí en Chile dice, el aviso dice a las 4 de la tarde y son exactamente las 4, 16 horas. Uy, 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 lo lamento en el alma. Eso ha sido un error de los organizadores. Aquí estamos, los Oye, yo te responsables. digo, todo el mundo sabe que a las 4 en Chile y dice el aviso. 16 horas de Chile. Ay, caramba, Gladys, lo siento Qué muchísimo. fallo. Ha sido una metida de pata de las buenas. Lo vamos a corregir, pero para la próxima vez, no ahora. ¡Wow! Ya, vale. Está De bien, todas está maneras, bien. de todas maneras, Está esto va a grabado, ¿no? está grabado y Y se va a podría enviar. mandarlo por mail, porque a mí me llegó la invitación por mail. O se los comparto ahí, no sé, en el chat. No, no, tranquila, lo vamos a verificar nosotros. Es nuestra responsabilidad y la verdad que menudo error. A ver cómo te compensamos doblemente. Porque Ya eso verán ustedes, digamos. la diferencia con Chile, que son 4 horas. Son 6, me parece. 6 horas. 6 horas. Seis. Claro, de 8 a 10 la España son diferencia. 6. Y yo la invitación dice exactamente, Chile 16 horas. Bueno, pagar doblemente. Entonces Federico empieza ahora a contar todo lo mismo. Te vamos a mandar la grabación. Está todo Eso, grabado. eso. Te agradece. Por favor, discúlpanos y un abrazo enorme. Porque está también por aquí Mónica Zubelzu Es verdad. de Chile, 16 pero horas, ella bueno. estaba desde... Sí. Hola Antonio, y también me pasó lo mismo que Lali. Ah, Y entré un poquito antes que ella, pero y por eso yo también pensaba en escuchar el intercambio. También estoy en Chile, pero estoy acá, lejos de Lali. Y bueno, espero la grabación solamente. Fue un error. La invitación nos llegó así a nosotros. Y a todos llegó así. Sí, es cierto. Chile Era pone como el las flyer, 16 horas. era como un flyer y decía Chile 16 horas. Sí. Pero siempre lo ponemos así, Chile 16 horas, así que no Es que lo que pasa es que de repente ponen Punta de Vaca 16 horas y Punta de Vaca es Argentina y Chile sería a las 3 de la tarde. Las dos, Para ¿no? nosotros que ponga Punta de Vacas es mejor referencia que Es que mejor. pongan la hora de Chile. Exactamente. Es mejor que pongan Punta de Vaca. Y uno se ubica aquí. Sí, porque tenemos 1 hora menos que Argentina. Ahora. Una hora más. Mandamos también esa misma invitación a Pía. Que está Sí, en la Chile, Pía me claro. la mandó también a las 16 horas. Claro. Entonces yo creo que a lo mejor va a conectar. claro, sí, iba a conectar, ya. Sí. Argentina es a las 13, a las 15. A las 15. Entonces, si Argentina es a las Así 15, que, Chile sería a las Chile 2 de la es tarde. 14. Claro, Chile sería a las 14. Claro. Un error. No, Ya lo creo. Da lo mismo, un error. Cualquiera lo tiene. No hay problema. Les mandamos las preguntas por mail.
Vale. Sí. Bueno, por mi lado, yo agradezco mucho vuestras exposiciones y la paciencia de responder las preguntas. Muchísimas gracias, súper interesante. Gracias a ti, Luz. Gracias a ti. Ok. Muchas gracias. Realmente ha sido muy, muy interesante. Sí, muchas gracias. Nos Bueno, vemos bueno, en la amigos. próxima. Y si hay dudas que queréis que os comentemos y tal, pues en otro momento se monta otra. Claro. Y ya está. Sí. Bueno. Bueno, un Gracias. agrado haber visto a todos. Muchas gracias. Abrazo. Gracias, Gracias. chao. A Nos todos, vemos. Gracias a todos gracias. por estar. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias.